Bienvenidos nuevamente al canal de Kacharpov, en donde vemos cuestiones de física, matemáticas y algo más. Pues vamos a continuar con nuestros videos, con nuestra serie de videos de fundamentos de programación con PSEINT. Y el día de hoy voy a tratar de mostrar una forma. Recuerden que la matemática nos permite realizarlo de diferentes maneras, pero voy a mostrar una forma de cómo resolver un problema de sumas de Riemann, ¿no? Para esto voy a utilizar como ejemplo el libro de matemáticas simplificadas. Estoy en la página 1313 y voy a resolver el ejemplo que está marcado aquí justamente en esta página, en donde en esta suma de Riemann tengo que empieza el término 1, van a ser 5 términos, ¿no? Con i igual con 1, n hasta 5, y el valor de i lo debo de elevar al cuadrado. La operación es i al cuadrado. Entonces, para recordar un poquito esta parte, ok, lo que vamos a hacer es, se toma el primer valor, lo elevo al cuadrado, sumo, se incrementa en una unidad el valor de i, ahora i vale 2, lo elevo al cuadrado, sumo, se vuelve a incrementar en un valor, el que toma i, ahora son 3, y se eleva al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al quinto término, cuando i vale 5. Y obvio, se desarrolla todos los cuadrados y obtienes esta suma. 1, el cuadrado de 2, 4, el cuadrado de 3, 9, el cuadrado de 4, 16 y el cuadrado de 5, 25. Y en total tú tendrías el valor de 55. Entonces, ¿cómo puedo lograr hacer una de estas sumas? Una suma de Riemann. Bueno, pues primero vamos a empezar como siempre. Vamos a utilizar el diagrama de flujo como nuestra herramienta principal. Ok, y antes que cualquier otra cosa, pues le voy a poner un título, ¿no? Yo, como ya tengo un ejemplo anterior prediseñado, le voy a poner solamente suma primera, ¿no? Lo correcto sería suma número 1, suma primera o suma de términos, como ustedes quieran, ¿vale? Presiono Enter. Y ya saben que yo debo de pensar cuáles van a ser las variables que voy a utilizar. Entonces, si regreso a la parte matemática, necesito el valor de i y el tope va a ser 5. Entonces, yo a ese le voy a colocar el valor de n. Entonces, voy agregando los datos, ¿no? Y lo vamos a definir. Entonces, definir i, n como valores enteros. ¿Por qué como valores enteros? Pues porque obviamente voy incrementando en una unidad, al menos para este ejemplo. No quiere decir que tal vez en otro tipo de sumas se puedan utilizar números reales, pero lo tradicional es utilizar números enteros. Entonces estoy definiendo el valor de i, que es en donde comienza mi contador, y n, que es en donde termina el contador, ¿no? Como entero, ¿no? Y por lo tanto, también debo de definir otra variable en la cual se va a almacenar esta suma. Esta suma se debe almacenar en un lado, y por lo tanto le voy a poner suma. Entonces ya voy agregando las variables. ¿Qué otra cosa yo voy a necesitar? Bueno, yo le estoy adelantando aquí. Para poder resolver este ejercicio, necesito ya agregar otra variable que voy a llamar j. Esa variable j a mí me va a servir para cambiar el contador de i, asignárselo a j y hacer esta operación. Ahorita se van a dar cuenta a lo que me refiero. Ok, entonces ya tengo i, j, n y suma, y van a ser enteros. Entonces lo primero ya está hecho. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerden, voy a inicializar justamente las variables. En este caso, el valor de i yo la voy a iniciar con el valor de 1 directamente, ¿no? Porque recuerden que va a ser el primer término. En este caso va a ser el primer término de esa suma. Ahí está, igual a 1. Entonces continúo asignando los demás valores. El valor de j lo voy a colocar o asignar como cualquier otra variable, con 0. El valor también de la suma. Entonces empiezo, suma, le asigno el valor de 0. Lo estoy arrancando las variables. Aquí está. Voy a hacer un poquito de sum negativo y sumo. Ok, entonces ya tengo inicializadas mis variables. Luego, ¿qué es lo que debo de empezar a ver? Ok, ya tengo inicializadas las variables en 0. Yo voy a colocar el número de términos que voy a obtener. Entonces, eso quiere decir que el usuario va a introducir el valor de n. Entonces aquí le pongo
n, pero para eso yo debo de escribir un poquito antes, ingresa, lo voy a colocar así, ingresa el número, sin acento porque recuerden por la codificación, el número de términos de la suma. Dos puntos, cierro las comillas y obviamente con esto me va a aparecer primero en pantalla, ingresa el número de términos de la suma. Entonces tú vas a escribir el número 5, como aparece aquí en el problema, son 5 términos, ¿no? Y se le va a asignar ese valor. Ahora, ya tengo justamente hasta dónde voy a realizar, cuántos términos va a tener esa suma. Y por lo tanto, entonces, ahora ya voy a poder empezar a hacer las operaciones. Pero para esto, voy a poder utilizar alguna de las oraciones de control o de las estructuras de control que habíamos estado viendo. Si tú todavía no ves esos programas, ¿no? O esos videos, por favor, yo te invito a que veas la lista de reproducción que tenemos aquí en el canal de Cacharpov, ¿vale? Veas, no duran más de 10 minutos y entonces retomes justamente este video, ¿ok? Yo lo que voy a hacer, ¿vale? Es colocar uno de los ejemplos que aquí tengo, bueno, una de las oraciones de control. Puedo utilizar el do while, puedo utilizar el while, puedo utilizar varias de las estructuras de control. A ver, déjenme acuerdo. A ver, voy a colocar esto, ok. Entonces, aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, aquí es en donde viene la parte del desarrollo. Entonces yo tengo que ver cuándo debo de iniciar y cuándo debo de parar, es lo importante. Entonces esa es la variable que voy a colocar ahí. Entonces la variable que me va a dar el control, ¿sí? Es la de i. Y yo le voy a poner que i sea menor o igual que, y voy a colocar el valor que está colocando el usuario, que es n. Entonces ese valor de n es el que se va a estar comparando constantemente, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ir haciéndolo poco a poco. El valor de i vale 1, j vale 0, suma vale 0. El usuario ingresa el valor, 5 términos. Entonces aquí tengo en i 1. Entonces el valor de 1 es menor o igual que del otro lado, que es 5. Si es verdadero, es menor. Entonces, ¿qué operación va a hacer después? Obvio, lo que yo tengo que hacer después es, yo voy a asignar, fíjense bien, voy a hacer una asignación en donde digo que a j, al valor de j, se le va a asignar el valor de i. ¿Por qué? Miren, tengo 1, ahora j vale 1. ¿Ok? Y luego, ¿qué sigue? Luego voy a hacer otra operación en donde digo que j se le va a asignar el valor de j por j. ¿Por qué? Porque este j por j justamente va a ser el término que está siendo elevado al cuadrado. Entonces elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo 2 veces. Eso es lo que significa. Por lo tanto, aquí lo estoy haciendo. Entonces lleva j a 1. Miren, voy a subir, voy a aquí. J vale 1. Entonces 1 por 1 es 1. Y aquí voy a imprimir justamente el término, ¿no? Yo voy a colocar el término. Voy a poner el i término, sí. El j término. Espérenme. Aquí va a ser al gusto. Yo lo voy a colocar así. A ver, vamos a ver. Le voy a poner una coma, un espacio, una coma. Ahí está. El j. Y otra vez un espacio, ahí está, término es, 2 puntos, término, coma, y voy a poner el nuevo valor de j, ¿vale? ¿Qué quiere decir? A ver, va de nuevo repasando. Aquí llega el valor de 1, 1 es menor que 5, sí, verdadero, sigue este diagrama. Entonces, ahora 1 se le asigna el valor de j, por lo tanto ahora j vale 1. Y luego entonces va a ser la operación j por j, que es i al cuadrado, aquí en la parte matemática, ¿no? Estoy elevando al cuadrado, entonces sería 1 por 1, 1. Y ese valor se le asigna nuevamente a j. Entonces me va a decir, el primer valor del término es, bueno, estoy esperando eso, aquí probablemente haya un error, le puedo poner i para que sea 1. Entonces, el primer término es, y me va a colocar el 1 al cuadrado.
Después, ¿qué debo de hacer? Después, lo que yo debo de hacer entonces es ahora incrementar el valor de i. Entonces, le asigno que i es igual a i más 1. Por lo tanto, entonces, yo tengo que aquí vale i1, 1 más 1, 2. Ahora i vale 2 y va a regresar a la oración de control. Aquí voy de regreso y ahora 2. ¿2 es menor que 5? Sí, acuérdense aquí en i va a aparecer 2, aquí es 5. Y entonces ahora va a ser 2, se le va a asignar a j. Listo, ya en j vale 2. Y luego hago la operación 2 por 2, 4. Ese es el segundo término, miren, ya estamos aquí, ¿vale? Y por lo tanto, 4 se le asigna a j. Entonces, el segundo término es 4. Y así sucesivamente va a irlo haciendo con los 5 términos. Una vez que termine, cuando ya llegue aquí, que valga 5, 5 es menor que 5, mentira, pero es igual, va a ser un ciclo más. Ahorita vemos cómo quitarlo. Y cuando ya termine de hacer el ciclo, entonces, ¿qué pasa cuando llegue con 6? 6 es menor que 5, falso. 6 es igual que 5, falso, y va a terminar. Entonces, yo voy a colocar aquí que va a ser la operación. Aquí, ¿no? Perdón, no va a ser ninguna operación. Lo que yo voy a efectuar es, va a imprimir. Entonces, voy a colocar aquí el valor. Ahorita lo borro del código, denme un segundo. El valor de la suma es, 2 puntos, igual, coma, un pequeño espacio, ¿no? Coma, y voy a hacer el valor de la suma, ¿no? Pero me van a decir, oiga, ¿y la suma? ¿Dónde rayos está haciendo la operación de la suma? Ok, hasta aquí voy terminando de hacer el incremento y el valor. Entonces, aquí lo coloco, ¿no? Entonces yo digo que suma, se le va a asignar el valor de suma. Y yo tendría justamente que colocar el valor de j para que lo vaya resolviendo. Entonces, ahí está, miren, ahí dejo unos segundos el diagrama de flujo. Y ahorita lo voy a revisar. Entonces, vamos a cerrarlo. Le digo que sí. Y lo único que voy a quitar es justamente el otro valor, ¿no? Creo que ahí está. A ver, déjenlo reviso. Sí, ya, no se colocó el otro. Entonces, ahora vamos a ejecutarlo. Ahí está. Me dice, ingresa el número de términos de la suma. Entonces yo voy a sumar los primeros 5 términos. Presiono Enter. Ahí está. El primer término es 1. Obvio, yo ya lo resolví matemáticamente. Aquí está el primer término de la suma, es 1. Perfecto. El segundo término es 4. Oh, qué sope. Perdón. El segundo término es 2 al cuadrado, 4. Perfecto. Luego, el tercer término es 9. Vamos a revisar. Sí, 3 al cuadrado, 9. Perfecto. El cuarto término es 16. Ok, lo reviso, 4 al cuadrado, 16, perfecto. Y luego el quinto término es 25. Perfecto. Y por lo tanto, cuando yo hago toda la suma, me da 55. Listo. Entonces, acabo de resolver una suma de Riemann utilizando el poder, así dejémoslo entre comillas, de la rapidez del procesador para ejecutar órdenes, ¿no? Y aquí están. Yo estoy haciendo este ejercicio súper básico, ¿no? Ustedes obviamente ya saben que aquí tendrían que agregarle, ¿no? Pues un encabezado del autor, la fecha, ¿no? ¿Para qué me sirve el programa? Pero esto justamente es la base del programa. Ahora, voy a retomar justamente el cálculo para que ustedes vean cómo es que me están dando estos valores. Lo voy a repetir, porque seguros muchos se quedaron así de, ¿perdón qué? Aquí está obviamente el pseudocódigo. Entonces vamos al diagrama de flujo para que se vea un poquito mejor. Entonces, a ver, va de nuez. Yo voy a resolver este ejercicio, ¿no? Este primer ejercicio de sumas de Riemann, ¿no? Entonces, lo que hago es dar de alta mis variables. Yo voy a utilizar las variables aquí, IJN y suma. Y como estoy manejando índices enteros, los defino como enteros.
como en todo buen hábito de programación, inicializo las variables. El valor de i, aquí yo lo estoy iniciando con 1 para que arranque el primer término, j0 y la suma 0. Entonces, lo que hago es, le pido al usuario que ingrese el número de términos que va a tener la suma. En este caso, para nuestro ejemplo, van a ser 5 términos, del primer término al quinto término. Por lo tanto, entonces, llega y ingresa 5. Entonces, aquí vayan haciendo conmigo. Aquí va 5. Empieza la oración de control y vale 1, porque ya lo había designado desde el inicio. Entonces, aquí lo voy a colocar y vale 1. Ahí está. N vale 5. Y entonces 1 es menor que 5. Claro, es verdadero. Entonces lo que va a hacer es colocar el valor de 1 ahora en la variable j. Para acá se va. Entonces ahora j vale 1. Sigo en el diagrama. Y entonces lo que hago es, ahora voy a elevar al cuadrado j, que es 1 por 1, 1 al cuadrado, ¿no? 1. Y se vuelve a reasignar ahí mismo en la memoria. Entonces queda que j ahora vale 1. Y como i valía 1, me va a poner el número 1 términos es 1. Ya. ¿Qué hace? I vale 1, ¿no? Entonces ahora bajo 1 más 1 me quedan 2. Ahora el valor del índice son 2. Y va a ser que la suma, como en un inicio yo había dicho que es 0, entonces me queda 0 más 1 y ahora la suma vale 1. Ahí lo voy a anotar, ¿vale? Ok. Y por lo tanto regresa a la oración de control y vale 2. ¿2 es menor que 5? Sí, por supuesto. Entonces sigue con la parte verdadera. Y entonces ahora 2 se le asigna nuevamente a la variable j. Por lo tanto ahora j vale 2. Y luego hago la operación 2. Lo voy a elevar al cuadrado, ahí donde está el cursor. 2 por 2, 4. Ese es el segundo término. Entonces se le vuelve a reasignar a la variable j ese valor. Ahora es 4. Como i, aquí i vale 2, sería el segundo término es 4, porque la variable vale 4. Voy bajando. Y aquí entonces voy 2 más 1, 3. Ahora ahí vale 3. Y la suma, yo tenía el valor anterior, ahora la suma vale 1 más el valor de 2 al cuadrado, que es 4, ahora la suma vale 5. Y así es como va resolviendo todo el problema y me va imprimiendo en pantalla lo que ustedes acaban de ver, ¿no? Ahí está, rápidamente, 5. Perfecto. Déjenme hago un poquito más grande. Aquí está. ¿Ok? Esa es una manera en la que ustedes pueden resolver estos problemas de sumas de Riemann, ¿no? Y lo podemos verificar de aquí del libro. Aquí está cada uno de los términos. ¿Ok? Bueno, pues para este tipo de programas yo voy a dejar, ¿no?, ya el código fuente. Bueno, no el código fuente, perdón, el pseudo código fuente, ¿no?, junto con la imagen del diagrama de flujo para que ustedes lo puedan revisar. Váyanlo desmenuzando poco a poco. Yo recomiendo que tengan aquí su diagrama de flujo, ¿no?, y a un lado cómo está la ejecución, ¿no?, para que ustedes puedan ver justamente cómo se está haciendo el cálculo. Quizás aquí en el video no sea tan rápido, al revés, más dicho, en el video no sea tan lento, perdón, como debe de ser, pero el chiste es que ustedes entiendan justamente estos conceptos fundamentales de cómo pueden realizar una suma de Riemann utilizando un pseudo lenguaje como el de PSEINT y aprendiendo los fundamentos de programación, ¿vale? Bueno, no olviden como siempre suscribirse, compartir, dar like, clic a la campanilla de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.